Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a 12.8, su programa de información y debate, como todos los días, hoy miércoles, donde tenemos un programa muy pero muy cargado. Antes que nada, gracias a María Bonita por vestirme todos los días aquí en 12.8, ya pueden ver algún que otro outfit para Navidad, ¿por qué no? De negro para Navidad. Pueden encontrar a María Bonita en las redes sociales como @mariabonitaboutique. También estamos con el Banco Basa, porque el calorcito de la primavera ya nos hace pensar en nuestro próximo destino. ¿Querés conocer un nuevo rincón del mundo? Basa hace posible tus próximas vacaciones con cuotas desde 35.000 por millón. Así como escuchaste, 35.000 por millón. Solicita tu préstamo llamando al 021-618-7070 y date el gusto hoy. Basa, cuando quieras estamos. Voy a presentar a las personas que me acompañan hoy aquí en 12.8. Antes que nada, el señor Benjamín Livieres no se encuentra hoy. El dueño del programa brilla por su ausencia, así que ya le cobraremos esto. Pero quien se encuentra en su lugar hoy como gerente periodístico de Nación Media, también gerente de stickers, Richard Moreira. Buenas noches, Richard. Quedó atrás esa faceta de los stickers. Muy bien, Carmiña, ¿cómo estás? Un saludo a los demás panelistas y por supuesto a la audiencia de 12.8 de esta hora. Esperamos que puedas ocupar muy bien ese lugar de Benjamín. Tengo que pelarme un poquito más, aunque ya tengo entrada, obviamente. Muy bien, también está con nosotros Felipe Goroso, analista político. Buenas noches, Felipe. ¿Y cómo estás? Saludos a los panelistas y obviamente a la audiencia de GEN, así que gracias por la invitación, de vuelta, un gusto. Una cosita, ¿estaba bien tu presentación? Porque de repente piden que se corrija. ¿Está bien? Sí, súper bien. Felipe, ¿está bien tu presentación? Impecable. Impecable. Sí. Porque ayer Erico nos pidió con un poco de IVA que hagamos su presentación. ¿Y cómo pidió que se le presente? Y quería algo más que... que periodista nomás, periodista, analista. Sí, entonces le presenté como el minotauro de la radiofonía, porque así le dicen los oyentes. Bueno, y también está con nosotros Daniel Correa, economista. Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas noches para toda la audiencia, compañeros de la mesa y gracias por la invitación. ¿Algo más para agregar en tu presentación? No, modestia. Economista. Bien Okay. modesto. Muy bien, y como a mí nadie me presento yo, Carmiña Masi, doctora en Ciencias Ocultas. Vamos a hablar de este tema el día de hoy, uno de los temas, pero arrancamos con esto aquí en 12.8. El presupuesto general de la Nación de Paraguay muestra un aumento significativo para el año 2025, ascendiendo a 133,1 billones de guaraníes, un 14% más que el año anterior. Para la salud propone una inversión robusta, continuando con el incremento del 61% en equipos médicos y medicamentos del año previo. Este año también el foco estará en mejorar la oferta de fármacos esenciales para la población. En educación, el 2025 redirige recursos significativos al programa Hambre Cero, para la universalización de la alimentación escolar, con un presupuesto de 300 millones de dólares, aumentando más de 190 millones con relación al anterior. La seguridad recibe un sólido respaldo con un incremento del 10.6% en la administración central, reflejando la prioridad continua en sectores críticos. Los programas sociales enfatizan en el soporte a los más vulnerables, con recursos garantizados para la pensión de adultos mayores, expandiendo la elegibilidad y aumentando la cobertura. Notablemente, el BNF y la ANDE ven incrementos significativos para expandir sus servicios y financiar nuevas infraestructuras, con más de 700 millones de dólares asignados a estos proyectos clave. No todos son aplausos. Aumentos en salarios de legisladores y funcionarios de organismos no dependientes del Ejecutivo han levantado cuestionamientos. Además, la emisión de bonos para financiar estos incrementos suma 714 millones de dólares, dejando preguntas sobre la sostenibilidad económica. Con estos cambios, el presupuesto general de la Nación para el año 2025 garantiza una inversión orientada hacia un futuro sostenible. Ahora queda esperar si el equilibrio entre justicia social y responsabilidad fiscal logrará sostenerse. Muy bien, el informe del presupuesto general de la Nación ya para el año 2025, que se encuentra ya en el despacho del Ejecutivo para ser promulgado o vetado, que seguramente va a ser promulgado, con muchas diferencias en cuanto a números, obviamente un número muy inflado, y sobre todo lo que más enfatizaban todos los congresistas era en que estas diferencias numéricas son justamente para darle más apoyo o más dinero, mejor dicho, más sustento a salud, educación, seguridad y programas sociales. Vamos a arrancar con el gerente periodístico, con Richard Moreira. En realidad yo creo, Carmiña, que se ajustó bastante, digamos, este presupuesto que sale del Congreso, del circuito legislativo, al proyecto inicial. Ellos hablaban de una diferencia más o menos de unos 35, 36 millones
de dólares, que bueno, en la sumatoria final estamos hablando de un presupuesto que supera los 17.000 millones de dólares, se acerca a los 18.000. Creo que esa cifra es bastante manejable, decía el otro día el ministro Carlos Fernández Baldovino. Y a propósito, precisamente porque entiende los temas, fue parte del equipo económico en el gobierno, en los gobiernos anteriores. Bueno, y alguien que tiene mucho es justamente Daniel Correa en relación a esto, que lo que se busca paulatinamente, además, Daniel, en relación a este aumento que hubo del presupuesto en relación al año pasado de un 14-15% más, es que se van ajustando gradualmente al déficit fiscal, o sea, volver a la responsabilidad fiscal del 1,5. No estamos lejos, pero es una cifra que todavía es muy importante. Volver a esa responsabilidad fiscal me parece que es fundamental, y eso creo que se va a poder lograr en un ritmo paulatino. Yo primero voy a una parte un poco más filosófica de lo Sí, que es el claro. presupuesto, porque me parece que es relevante para que la gente entienda por qué el presupuesto es demasiado importante que la gente entienda, porque tiene, para mí particularmente, dos dimensiones. Una dimensión que tiene que ver más con los economistas, con los analistas y demás, lo que es el aspecto más macroeconómico, y es al cual te referías vos. Si realmente el presupuesto puede ser un presupuesto expansivo, que empuje mucho más fuerte a la economía, o puede ser un presupuesto contractivo. Y a veces el presupuesto puede tener esas implicancias negativas también sobre la inflación, el tipo de cambio y otra serie de variables económicas que son relevantes. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que, y con los números que se tienen, que el presupuesto, y la palabra, usaste una palabra clave, que es manejable, con lo cual, si es manejable, es un presupuesto relativamente neutro en esto que te decía, si va a calentar demasiado la economía o va a enfriar la economía. Me parece que es un presupuesto neutro desde el punto de vista macro, con lo cual es positivo eso, porque eso permite también de alguna manera a que las recaudaciones que se van a generar puedan ser destinadas a sectores que hoy están dentro del presupuesto, que quizás después vamos a ir un poco más en detalle y que tiene quizás la otra dimensión, que es lo que también me gusta comentar siempre, que tiene que ver más con lo microeconómico, cómo termina impactándole a la gente que haya una buena cantidad de recursos destinados ya sea a salud, a educación o viceversa, que no tengamos los recursos suficientes para esos sectores. Entonces, digamos, tratando de resumir el punto de vista más macro, me parece que desde el punto de vista más macro es un presupuesto neutro, manejable, que puede ser llevado con cierta tranquilidad por parte del Ministerio de Economía, donde no va a tener impactos negativos sobre la inflación o eventualmente sobre el tipo de cambio o alguna otra variable. Y algo que dijiste que es fundamental, se está cumpliendo algo que se había dicho que se iba a cumplir, que tiene que ver con la convergencia fiscal. La convergencia fiscal, para que también la gente nos entienda, es que el resultado fiscal, que es ingresos menos gastos, veníamos con un número demasiado grande, que era preocupante y que tenía impactos en la deuda. Lo que hoy se está haciendo es que esos ingresos o los gastos se están ajustando y los ingresos están creciendo, con lo cual hace que ese resultado... ¿Cuánto es la proporción ahora? Bueno, antes a ver, en creo términos... que era 87 de cada 100 guaraníes iba a gastos Exacto, rígidos. esa es una proporción muy relevante que mencionas. Para doña Juana, para don Ramón, para doña Petrona, la amiga acá de Carmiña. ¿Qué es lo que se hacía? Por cada 100 que recaudábamos, anteriormente se iba cerca del 60 guaraníes. 70 guaraníes en algún momento mucho más complicado de nuestro presupuesto. Entonces quedaba muy poco para hacer otras cosas. Hoy estamos por debajo de eso, estamos cerca del 50. O sea, de cada 100 que estamos recaudando, cerca de 50 se van a salarios. Entonces, el resto de esos 50 se pueden destinar ya hacia otros sectores. Esa me parece la parte importante que el presupuesto debe reflejar. Entonces, de vuelta, yendo a esta cuestión, desde lo macro me parece positivo porque se está volviendo a la famosa ley de responsabilidad fiscal, donde no debemos superar el 1,5. Nuestro presupuesto establece ahora el 1,9. Veníamos de 3,6.
Sí. Veníamos, Hay que recordar de hay dónde que- veníamos. exactamente, hay que recordar siempre de dónde se parte esta historia, Que ¿verdad? sería casi el doble. Exacto, y eso, y ¿cómo se hizo eso? Se hizo reduciendo gastos, se hizo conteniendo cierto tipo de gastos, pero también sobre todo generando una mayor recaudación para no desatender sectores que hoy todavía seguramente van a seguir siendo Claro. insatisfechos, pero, Ahora- pero de alguna manera se está hacia esa guía, ¿verdad? Ahora, Daniel, creo que hoy por hoy con este presupuesto para el año que viene, la mayoría o todos los ministerios, podríamos decir, están contentos. Creo que la mayoría tiene lo que pidió o dentro de todo este reordenamiento que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero siempre llega un momento del año donde se habla de que los fondos son insuficientes, que no alcanzan. Va a llegar seguramente ese momento, no sé si ya a principio del año, a mitad del año, a fin de año, el año que viene. Y entonces, o se hace lentamente también justamente por el presupuesto que se tiene y se puede llegar a buscar otra fuente de ingreso, por ejemplo, cuando eso empiece a escasear o si ya no había sido, no me alcanzó este presupuesto. Mira, hay algo que es muy relevante y muy importante que entendamos. El presupuesto es una autorización a gastar. Claro. ¿Qué significa eso? Que si en el presupuesto dice que voy a comprar por valor de 100 millones de dólares medicamentos, esa es la autorización que tiene ese ministerio a efectuar ese gasto. Ahora, posterior a eso está lo que se llama la ejecución del presupuesto, que tiene que ver mucho con cómo se va recaudando los recursos para poder hacer frente a esa autorización a gastar. Es ahí donde lo que mencionás es la conversación permanente que hay entre los ministerios y con el Tesoro Público para saber si esa recaudación o esos fondos que se disponen son suficientes para cumplir el presupuesto. Es ahí donde suelen existir, digamos, los descontentos, para decir de alguna la misma palabra que utilizaste. Hoy están satisfechos, imagino yo, los ministerios porque está bastante cerca de lo que el Ejecutivo había presentado, con lo cual se supone que es lo que de alguna manera se consensuó dentro del Ejecutivo. Ahora, existe otra fase que es la fase de ejecución donde los recursos pueden ser escasos y el Ministerio de Economía tiene que hacer el artilugio, ¿verdad?, financiero para poder para que le pueda alcanzar a todo y poder cumplir con todos esos programas. Esa es la parte normalmente de tensión que hay durante el año. Ahora, muchas de estas autorizaciones están atadas a lo que se llama una fuente de financiamiento. O sea, hay determinado tipo de presupuesto que solamente se puede financiar con impuestos. Hay otro tipo de gastos que solamente se pueden financiar con recursos de la deuda. Entonces, esa particularidad hace que si eventualmente no se tengan los recursos, se tenga que hacer lo que se llaman reprogramaciones. Y ahí hay que ver de dónde se sacan esos recursos. A veces los tiempos no son los óptimos, entonces finalmente no se termina ejecutando, ¿verdad? Pero en relación, y creo que Felipe también puede aportar en ese sentido, o sea, hay una voluntad política y que se ha expresado precisamente en algo que hoy vemos que fue una movida importante y que tiene que ver justamente con achicar parte del Estado y sobre todo optimizar las funciones de algunas. Por ejemplo, la fusión de lo que hoy se denomina la DENIT, ingresos tributarios, que fue una decisión política que salió y que fue una acertada, Daniel y Felipe, también creo que vamos a coincidir en eso, que fue en su momento la movida que posibilita hoy que los ingresos, o por lo menos la proyección de ingresos para el año que viene, nos permita hacer este plan de gastos. Efectivamente, habrá que ver la ejecución cómo viene Daniel, Felipe, pero por lo menos las proyecciones y las perspectivas hoy en cuanto a lo que podamos recaudar el año que viene y recurrir menos a la deuda, por ejemplo, me parece que es importante señalarlo, Felipe. Vos sabés que Richard, Camiña, Dani, yo quiero aportarle desde otra perspectiva lo que plantea Dani. Hay por lo menos algunos elementos a citar, ¿verdad? Se vio en el presupuesto y pero ya se vio también en otros proyectos. Liderazgo, mucha política de verdad, realpolitik, capacidad de consenso, de construcción de consenso, ¿verdad? Por las fuerzas políticas dentro del Congreso, ¿verdad? Y también con el Ejecutivo. Y
también la pata de medios de comunicación. Yo les invito a que hagamos este ejercicio. Y Dani sabe cómo es la cocina de adentro. Yo voy a tomar solamente el primer punto, Dani, si me permitís. Liderazgo. ¿Cuál era el proceso histórico? Presentaban un proyecto formal y oficial y después allá iban los perros, cada uno por su lado, a codazo limpio, era después con el Congreso. Entonces, iba yo, ministro, Carmiña, ministro, Richard, ministro, cada uno negociaba por su cuenta. Y ahí se abrían los perros la persiana y tipo despensa, ¿verdad? Y el ministro de Hacienda desesperado por falta de liderazgo. Y los perros le puenteaban, pero aviesamente, ¿verdad? Gestiones anteriores. Por eso digo, por eso que es bueno, y tuvimos una charla la semana pasada, creo, ya me parece, con el ministro de Hacienda cuando es la economía. Y él dijo, tranquilo nomás, está todo dentro de los márgenes, está todo dentro del marco, está todo dentro de lo conversado. Pero ¿por qué salió a decir eso, Dani, compañeros? Porque uno veía la tapa de los diarios o la posición editorial de algunos medios de comunicación, algunos grupos de medios, sobre todo Dirce y su colillo, y vos veías, parecía que era la caose. O pata la mundo, ¿verdad? Y no pasa nada, ¿no? O sea, ¿por qué? Y te planteaban con título catástrofe una modificación del 0,02% en el presupuesto. Y ese era su gran impacto, ¿verdad? Entonces, por un lado tenés liderazgo, y el propio Peña, cuando le tocaron el tema, dijo, no voy a vetar por eso. Y le digo a los periodistas, le dijo que están asignados en Palacio. No, si por eso me preguntás, no pienso vetar. No voy a... Y espantado, lo robaron. Claro, vos estabas hablando de el aumento salarial, el autoaumento salarial de los congresistas. Una reposición de unidades, pero podemos discutir si querés. Claro, pero eso es una cuestión de tecnicismo, pero... No, es tecnicismo puro eso. O sea, ok, bueno, una reposición entonces, por Sí. el tema del COVID, pero si bien es el 0,2%, obviamente cae mal, Felipe. Pero cae puede mal caer a la pero gente. puede caer como vos quieras. Cada uno tiene derecho a que le caiga como quiere, Carmen. A mí me cae mal. Y tenés todo me el cae, derecho. me cae, pero Pero perdón por la tenés todo el palabra, derecho. como el culo. Que Tenés estén todo el ganando derecho. Y incluso más que el y presidente. sobre esa que le cae mal, cabala en los medios, ¿verdad? Yo nomás quiero exponer. No, yo no estoy hablando de los medios, estoy acá personalmente No, decía... pero si me permitís, era la idea, ¿verdad? Por sí, eso. te permito. Entonces, por eso, porque es muy simpático, porque es súper simpático afirmar algo así, por eso sostuvieron una campaña de mentiras durante por lo menos 2 semanas. Porque es sencillísimo, ¿no? ¿Qué voy a hacerle a poner a la gente? Le decir, falta vacuna, no sé qué puta. Le decir, y tal cosa. Y falta más policía, y tal cosa. Cuando vos después mirás el presupuesto y mirás los números, más allá de la etapa de última hora de ABC, vos ves que efectivamente van a haber más policías, van a haber más patrulleras, van a haber más hospitales, se le aumentó el salario al personal de blanco y efectivamente se va a invertir en educación, y en Hambre Cero, por ejemplo, que es un proyecto relativamente nuevo, y también van a haber programas sociales como subsidio para los adultos mayores y otro tipo de Claro, y cuestiones. también va a haber más dinero para comprar más medicamentos. Ahí sí te doy la Entonces, derecha de que no, y por querían eso nomás, confundir a la pero opinión porque la pública. construcción que O se sea, hace que por la niña, yo digo puedo nomás. puedo entender, digamos, la indignación ciudadana en cuanto a, por ejemplo, al aumento de los gastos de representación. Esto podría estar de acuerdo. Y creo que todos podemos estar de acuerdo. ¿Sabe con por qué, eso. Richard? Porque Pero no tiene la obligación. No puede evitar eso el otro debate que es fundamental cuando se habla incluso de que este presupuesto, que tiene un 14% más en relación al anterior, tiene una cara social. Y lo dijo el presidente Claro. de la República, lo dijo el propio ministro de Economía. Estamos hablando de Lo una dicen los inversión. diputados, Yo solamente senadores, 4 sí. programas: Hambre Cero, Adultos Mayores, Tecoporá, viviendas sociales para el año que viene. Estamos hablando arriba de los $1.000 millones. Y creo que ustedes sabrán porque más que Rich- yo, pero es la primera vez que un presupuesto Por eso en que- general tiene tanta inversión en programas sociales. Por En eso ningún que, otro bueno, gobierno me se parece tuvo que eso. miremos nomás el enfoque, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que humildemente tratamos de hacer desde acá, ¿verdad? Aportarle un enfoque distinto, ¿verdad? Y el enfoque, si vos obviamente mostrás eso, y en realidad decís, y eso, y todo lo otro no va a pico a mencionar por lo menos. Meten en algún lado. Yo no te digo lo que no critiques. No, sí. Y No, claro. también Ya te metí puede nomás ahora. indignar también, no te digo vos, en general te digo, ¿verdad? Nos referimos a la ciudadanía, a la Claro. opinión pública. Indignate, tienen el derecho del mundo a indignar. Y también los periodistas, ¿verdad? Muy indignados, por cierto, ¿verdad? Algunos, sobre todo, algunas cabezas o algunas caras visibles de Dirce y su colillo. Me parece genial, ¿no? Pero mencionan a todo. Contar a la gente toda la historia. Yo eso es más lo que pido.
Si vos haces Por ejemplo, foco, en salud yo no recuerdo. o sea, yo Dani, por que eso se digo, haya- vamos a los números. Estamos hablando de números. más de 110 millones de dólares, Por- algo así por como eso- 900 mil millones de guaraníes. Pues yo- Más de lo que se Claro, tenía. Claro, o sea, haciendo un análisis un poco frío de más, muy financiero, ¿verdad? Yo por eso, no sé si a don Ramón y doña Juana y doña Petrona. Doña ¿verdad? Petrona. Doña Petrona, esa discusión del tema de las asignaciones y demás es un tema relevante. Ahora, a esas personas sí le afecta que cuando se va al centro Claro, de tema salud, salud, y no educación. tiene, Claro que le no jode. tiene medicamento. Pero hoy, Sin duda. lo que te está diciendo este presupuesto, dentro de los papeles autorizados, como decía hace rato, del presupuesto, hoy va a haber 120 millones de dólares más de recursos para eso. Ahora, la pregunta es, eso tiene que llegar. Esa es la cuestión. Ya está la autorización, la decisión política, Correcto. ¿verdad? La decisión política y el acuerdo político, porque me parece también acá, como decía la Realpolitik, funcionó esta vez en un presupuesto. No hubo marchas, por ejemplo. Bueno, en yo esta no ocasión? recuerdo. Yo no recuerdo que haya habido. Yo algo así. decía, estaba tratando de recordar si alguna vez ya tuvimos la aprobación antes de cada cupé. No. No. Yo no recuerdo. Dificilísimo. Yo no recuerdo en qué año habrá sido eso, si es que hubo alguna vez. Lo cual indica que hubo un cierto, digamos, proceso mucho Un más... trabajo previo. O sea, un trabajo mucho más, Sí. digamos, más coordinado lo cual también es importante porque ese diálogo con el Congreso, y acá hay una particularidad, guste o no también a los técnicos, ¿verdad? Que somos nosotros. Es constitucional la autorización que tiene el Congreso para modificarlo. Ellos tienen la autorización. Y guste o no, de vuelta, guste o no, ellos tienen eso. Podemos discutir si eso le impacta a la gente, el tema de todo lo que se estuvo, digamos, discutiendo en las últimas semanas. Ahora, yo me voy a introducir en los números y yo voy a empezar a mirar y decir, bueno, esta otra dimensión que decía hace rato, esa dimensión más microeconómica, más sectorial, ¿cuáles son las, digamos, el vox populi de lo que la gente le preocupa? El tema salud. Ok, el tema salud, ¿dónde se instala? El tema medicamento. El tema medicamento era un tema, bueno, ¿qué hay dentro del presupuesto que me indique que yo voy a estar mejor? Como dicen, Claro. como dicen el Obama. Hay más El gobierno. presupuesto Y para hay- los medicamentos. Exacto. Y bueno, Ahora. y te acordarás que también hubo una discusión en un programa que habíamos estado aquí y se había discutido el tema oncológico, ¿verdad? Y con cierta preocupación había ciertas iniciativas respecto a eso, ¿verdad? Bueno, el presupuesto establece un aumento también dentro de eso. Entonces, 15 millones. 15 millones. 25 exactamente. Ok. Hay una indicación. Puede ser insuficiente, puede ser todavía una gota. Pero una señal también. Pero es una señal. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que empezar a discutir y debatir el presupuesto desde una mirada mucho más de la gente, cómo termina Del impactando a interés la de la gente. gente. Claro. Sobre eso me parece importante lo que decía Felipe, más allá de que después nos podemos plaguear de la reasignación salarial. Hay un aumento del presupuesto para la compra de medicamentos que es el mal de todos los paraguayos que tienen que ir a salud pública. Ahora, con este aumento del presupuesto, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos como contralores también? De que se ejecute, de que lleguen esos medicamentos y no de que otra vez formen parte de los titulares el año que viene. Falta de medicamentos. ¿Y qué es lo que está pasando, ministra? Y no porque se hizo el pedido, pero lo que pasa, esto lo que tiene que hacer es apurar y que nunca haya falta de medicamentos, que tengan un stock para los enfermos que van a venir. Se supone que tiene que tener ya esa logística preparada, ya que pidieron este aumento presupuestario. Creo yo que deberían empezar a trabajar así y que no pase siempre lo mismo y no estamos esperando lo que pasa, que pedimos, pero siempre es lo mismo. Y sabes que Carmilla también, y acá sí me parece que, porque por un lado hice yo humildemente mi visión o mi descripción de lo que veo, políticamente, por lo menos comunicacionalmente, y por otro lado también hay una cuestión que yo, por lo menos se esperaría que se dé a partir de la promulgación del proyecto de presupuesto 2025, que es una construcción de una narrativa importante al respecto de estas cosas que estás contando. Yo no puedo pretender que Última Hora y ABC me jueguen derecho.
Es una tontería pensar eso. O sea, creo yo, políticamente hablando, pretender que ellos jueguen, digamos, con las cartas sobre la mesa y diciendo, no, es al pedo, es una inocentada pensar eso. Es naif, voy a decirlo más chuchi si querés. Entonces, pero sí, mi tarea es, y digo yo, Estado, digo yo, por ejecutivo si querés, decir, miren señores, con esto, con esta plata vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y le va a llegar a esta y estas personas. O sea, yo soy muy fanático de eso. Por eso cuando, qué sé yo, anoche se daba lo de la entrega esta de las patrulleras, por ejemplo. Y hablábamos hoy en el transcurso del programa. La patrullera es apenas una herramienta. El beneficio que consigue la gente con la patrullera es lo que tenés que vos instalar, ¿verdad? Tiene que ver con la seguridad, que la gente pueda esperar colectivo tranquila, que el chico pueda salir de su colegio tranquilo, que doña patrona se puede ir al mercado con seguridad. O sea, esas son las cosas que vos tenés que transmitir, ¿verdad? Yo creo que también está un poco trabajando en eso el gobierno, ¿verdad? Pero me parece que por ahí es sí, tal vez lo que uno esperaría que suceda ahora. O sea, ¿para qué lo que sirve el presupuesto? Que uno plantea, Bueno, Dani, o sea, para que se ejecute. Claro, pero cómo le llega a la gente, ¿verdad? Y tenés que transformar esos números fríos de Excel, si querés, en tabla, en una narrativa más potente, ¿verdad? Y ahí está el otro divorcio, ¿verdad? Primero hablamos del presupuesto y ejecución, pero dentro de la ejecución otra vez está en la calidad de ese gasto, de cómo ese gasto que efectivamente terminaste haciendo porque tenías recursos, le termina impactando a la gente. Creo que una vez puse el ejemplo acá en temas de una obra pública, por ejemplo, decimos, yo tengo recursos de 100, pero con esos recursos de 100 lo que termino haciendo es pintando el borde de una vereda que no le impacta absolutamente a nadie versus haber construido un pequeño puesto de salud que finalmente termina impactando a un montón de gente que no tiene un lugar donde ir a ser atendido, ¿verdad? Ese tipo de cosas es lo que tenemos que empezar a revisar también dentro de nuestro presupuesto, si ese presupuesto finalmente tiene un impacto en la gente. Hay un aumento de equidad escolar, o sea, del presupuesto de equidad escolar. Bueno, ¿cuántos chicos nuevos van a recibir ahora? Ahora, dentro del presupuesto dice, porque acá también hay una particularidad y eso a lo mejor la gente no sabe. Hay algo que se llama el presupuesto por resultado y uno puede ir a mirar dentro del presupuesto y decir, estos 100 que están destinados para acá, ¿a cuánta gente le va a impactar? Según lo que está en el presupuesto, hay 1.375.000, me parece, chicos que van a ser beneficiados con el tema del kit escolar. Ok, miremos si ese presupuesto finalmente fue alcanzado con eso. Claro. Entonces, ese tipo de cuestiones, y ahí está lo que decía Felipe, el tema de la narrativa. Señores, finalmente, con estos 120 millones adicionales de medicamentos, hemos alcanzado este resultado. Y sabes esta también, cantidad de y sabes también por qué, Dani, Richard, Carmiña, audiencia. Porque en realidad no se le puede pedir a la gente que entre a mirar ese presupuesto con números finos. Porque nunca lo hizo ni lo va a hacer. Ahora bien, si le llega a faltar uno de los servicios y se va a plaguear a la gente y está en su justa razón y en su justa medida, con todo su derecho, ¿verdad? Si vos le prometés una cosa y no le estás cumpliendo después y la gente se reclama y está perfecto eso, ¿verdad? Me parece genial que la gente ejerza la musculatura cívica y me parece genial eso. Ahora bien, la tarea cuál es, repito, contarle vos de manera amigable, porque la gente no va a entrar a hacer el número fino y decir cuánto es lo que la coma acá de los dólares, no sé qué. Nadie ni hace eso. Porque no, es tan Pero vos Nosotros tenés- somos unos... No, es entre tarea Dani de y la yo que gente. somos... Tenés cuatro áreas muy importantes ¿Entendés? sobre la base de la que podés incluso conversar. Si vos te ¡Qué quedás nomás... genial! Porque en comparación precisamente a los números que estamos mencionando en salud, educación, seguridad, inversión social, Ahí tenés. el denominado autoaumento que se explota muy bien en la vereda de frente de la prensa se queda en una anécdota, porque estamos hablando de... Que de hecho lo es, ¿verdad? No, a eso voy, o sea, yo entendería que la discusión pudiera pasar, como dice Dani, por explotar de mejor manera esa narrativa de que, Totalmente. señores, nosotros vamos a dedicar 25 millones de dólares más a un problema latente y grave de los últimos 5 años, por no decir por más tiempo, que es el de la provisión de insumos y medicamentos oncológicos, que fue, digamos, moneda corriente en los últimos 15 o 20 años, de protesta de parte de familiares y de personas afectadas por el cáncer, ¿verdad? Y ahora vos vas a tener que ejecutar ese presupuesto de una cifra muy importante. Estamos hablando de 25 millones de dólares. Porque al final hay un tema que o sea, estamos mirando del lado del gasto, ¿verdad?
Pero no olvidemos que también el presupuesto tiene el lado del ingreso, ¿verdad? Y el ingreso finalmente es recaudación que yo estoy generando de la gente, ¿verdad? De las empresas, de lo que están produciendo. Entonces, ¿cómo yo estoy destinando eso que yo finalmente le estoy sacando a la gente para, entre comillas, hacer una distribución de esos recursos para que más personas puedan tener un bienestar? Entonces, ese tipo de situaciones también son importantes a ver, es cierto, nosotros somos los que nos preocupamos en el mirar en el número chico y en los impactos y en los resultados, ¿verdad? Pero finalmente el ciudadano común cuando finalmente accede a un servicio público y tiene esa experiencia negativa o positiva, va a decir, no, perfecto, ahora no nos falta tanto medicamento como antes faltaba. Había sido ese presupuesto que se dio, es efectivo. Entonces, esa situación de cómo la gente va accediendo a un servicio público es lo que finalmente hace que, la discusión y esa narrativa que mencionaba Felipe finalmente tenga un impacto también positivo en la gente. No es tan cierto lo que dicen, si es que es así, ¿verdad? Porque los números son otros y porque lo que yo me estoy yendo a ver en una oficina pública finalmente es así. Ahora, de vuelta, y por eso decía el tema de la calidad del gasto. O sea, este mayor aumento, ¿va a aumentar la burocracia o va a disminuir la burocracia? Ahí había un dato que estuve mirando esta tarde ya muy al final y que me llamó bastante la atención. Era cómo fue evolucionando el presupuesto de salud, sobre todo. Ese presupuesto de salud, lo que se hizo fue dividir en dos: salarios y el resto, ¿verdad? Claro. Salarios y el resto. Y históricamente, inclusive hasta el año pasado, hasta este presupuesto de este año, la participación era que los salarios estaban entre el 60 y el 50%, ¿verdad? Eso fue disminuyendo. Y el resto, donde una porción importante del tema de inversión en infraestructura, el tema de medicamentos, el tema de ciertos programas específicos, empezó a crecer. Entonces, esa proporción de esa calidad de gasto es lo que tenemos que empezar a buscar. O sea, eso de que decíamos hace rato, de cada 100, ¿cuánto yo estoy destinando en salud, sobre todo, al programa? Ahora en salud sería más, ronda los 50 de cada 100. Es 50-50. Es 50-50. Sí. Entonces, es un dato nuevo. Eso me parece relevante, que a veces, dentro de estas discusiones son importantes, claro, y es importante que sigamos debatiendo. Ahora, ¿cómo la gente cómo la gente se entera? Y bueno, la gente se va a enterar porque el año que viene, cuando se vaya al centro de salud, tiene que encontrar esos medicamentos, tiene que estar. Pero también ahí está, por eso decía, más o menos burocracia. Tampoco contrataciones públicas de la entidad que se tarde hasta mayo para poder comprar. Que empiecen desde ahora. Por eso. Ese tipo de situaciones también, porque esa burocracia también mata al presupuesto. Es un enorme desafío. Se supone que ya tienen que tener toda una logística, una planificación, y no esperar que llegue el año que viene, que haya faltantes de medicamentos para empezar a pedir. O sea, ya tendría que haber todo un stock y toda una preparación para que evidentemente ese presupuesto que sale de nuestros bolsillos se vea ejecutado. Y a propósito de esto te quiero consultar, Daniel, y a todos también, ¿de dónde salen todos los fondos para el presupuesto? No solamente sale de los ingresos tributarios, deben de salir de otros lugares más también. Son tres básicamente. Son tres. Y en primer lugar está lo que se llama la fuente 10, que le llamamos, la fuente de financiamiento 10, que son los impuestos, es la recaudación que se genera desde la economía en general. El segundo tiene que ver con lo que se llama fuente 20, que son recursos de endeudamiento. O sea, yo me endeudo para poder afrontar o financiar esos programas de gastos que tengo. Fundamentalmente están vinculados con infraestructura, ¿verdad? Y también porque tenemos una ley de administración financiera que establece claramente que nosotros nos endeudamos para hacer inversiones, no nos endeudamos para hacer, gasto corriente. Gasto rígido. Y una tercera, que es la fuente 30, que tiene que ver con la recaudación que generan las propias entidades. Por ejemplo, unas que mencionaba el informe, en el caso de Banco de Fomento, ANDE, empresas públicas y otras, inclusive algunas instituciones que recaudan sus propios recursos a través de la venta de servicios de un bien, ¿verdad? Entonces esos son las tres fuentes de financiamiento que se tiene dentro del presupuesto.
Y otra vez tiene particularidades porque cada tipo de fuente de financiamiento puede financiar un determinado tipo de programas dentro del presupuesto. Dentro de estos de fuente 10 están nuestros famosos recursos que vienen de los royalties y de compensaciones de nuestras hidroeléctricas, ¿verdad? Que es un componente importante también para financiar sobre todo programas de infraestructura y también algunos programas sociales. Eso aumentó, por ejemplo, ahora Eso tras tiene, el acuerdo. eso tiene un componente importante dentro de este... Puede ser 650 millones al año. 650 millones. 650 Sí, uno de los temas centrales tiene que ver con ese Claro. aumento que se da o esa A raíz del transferencia. acuerdo de la tarifa, digamos. Lo de Itaipú. Exactamente. Y también el tema de los programas que mencionaba como Hambre Cero, infraestructura. Infraestructura tiene un crecimiento justamente vinculado con eso, ¿verdad? Con esa pequeña porción en Seguridad también. seguridad también, exactamente, ¿verdad? Sí, una de las Entonces patas. hay ciertos componentes que, de vuelta, desde el punto de vista macro, es neutro, es razonable y es manejable. Ahora, desde el punto de vista micro, hay cuestiones positivas, de señales positivas que tiene el presupuesto, pero me parece donde tenemos que seguir haciendo énfasis, yo particularmente, es en el tema de cómo se termina gastando, o sea, en esa calidad que tiene ese gasto. O sea, si yo compro esta mesa, esta es la mesa efectivamente que nos va a hacer que estemos mejor, que trabajemos más, que seamos más productivos, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de cuestiones, porque ahí es donde se pueden haber despilfarros, ahí es donde pueden haber determinado tipo de situaciones que la gente también, digamos, a veces mira y a veces no es mirado por por los entes de control también, ¿verdad? Que a veces, no sé, comprar el valor de comprar un bien es a veces el doble de lo que se puede comprar en la calle, digamos, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque nosotros tenemos una burocracia excesiva en comprar y después en pagar. Porque también somos bastante, lentos en los pagos, ¿verdad? Y eso a veces encarece lo que estamos comprando como grandes compradores en una economía, ¿verdad? ¿Y eso qué? No estamos hablando de corrupción. No, estamos hablando de mala burocracia, ¿verdad? Por eso te digo, no, cuando vos hablas de corrupción, puedes tomar un caso último nomás que hablamos la última vez que estuvimos acá, creo, ¿verdad? O en uno de los programas. Tenés una Contraloría que presentó todos unos reportes al respecto del caso de IPS que hace la justicia, a la cual nos estamos liando ya a traer en esta pata. Y dice en esta serie de comentarios, y la justicia te dice, no pasó nada acá, te dice. En un caso. Pero es uno de los casos, Richard, Sí, tal vez. pero el informe de Contraloría hablaba de un conjunto de empresas, pero sí, efectivamente, en el caso de IPS, sin ninguna duda. Era prácticamente el más construido, ¿verdad? Y resulta que te dice el Ministerio Público, no, gracias, te dice, ¿verdad? Anda otro día, vení. Anda, yo un lunes, te dice. Sí. Y el juez espantado le dice, mira, por tu carpeta, hermano, no puede ser, ni que vos no veas lo que estamos acá, tiene todo. Hoy habló el Contralor al respecto de eso y mencionó que él le preocupaba muchísimo que quede inclusive como un precedente, ¿verdad? Porque era un documento oficial de Contraloría que estaba diciendo minimizado por la justicia y dicen, no sé qué, vamos a Yo usar le para quiero atacar la hacer puerta. una última pregunta a Daniel, porque él estuvo muy consustanciado, digamos, con algunos procesos y algunas iniciativas que se quisieron hacer en gobiernos anteriores, como por ejemplo la reducción de los gastos superfluos. Esos gastos que son innecesarios en muchos casos y que en un momento dado llegó al 4% del PIB. No sé si eso se llegó a bajar en estos últimos 8 ¿Cuál de años. todos? ¿Eh? ¿Cuál de todos? ¿De cuál? Los gastos superfluos. Y hay muchos gastos superfluos. La idea era bajar del 4%. Estamos hablando Sí. en torno a los 1.600 millones de dólares. Y, Si tenemos en cuenta que 40.000 millones del PIB, bajar al 1,5%. Yo no sé si eso se pudo lograr en los últimos años. Sí, a mí- Entiendo que no, porque la pandemia realmente mandó al bombo todo, ¿verdad? Sí, Pero a mí me tocó hacer una importante con varios golpes de paso, porque fue tensionante y nos tocó. o sea, fue justamente- desgastante. en su No, momento. no, Me fue gusta cómo desgastante. lo define diplomáticamente, tensionante, muy diplomático. Y en ese momento estaba justamente nuestro presidente de la República en el ministerio, El Ministerio de y Hacienda, nos tocó esas jornadas tensionantes. Y efectivamente se hizo en un momento donde había que tomar esa decisión y hubo un recorte importante antes de la mitad del año, ¿verdad? Antes de la mitad del año, cuando se veía que el presupuesto y la ejecución del presupuesto estaba llevándonos a una situación de que la liquidez de lo que se generaba no iba a poder afrontar los programas relevantes, se tuvo que tomar una decisión.
no es fácil tomar ese tipo de decisiones. Y acá tomo lo que dice un poco Felipe al inicio. Hay procesos de liderazgo que hay que tener también desde la mirada económica siempre, ¿verdad? Por eso, y no en balde, siempre el ministro de Economía en los países tiene una autoridad importante dentro del equipo ministerial. Entonces, ese liderazgo debe ser afrontado. Y hay veces que, digamos, en medio del vuelo, como aquella vez nos tocó hacer, no se puede, ¿verdad? Pero sí en este tipo de situaciones donde uno toma decisiones dentro del presupuesto, ¿verdad? O toma decisiones, por ejemplo, en el tipo de endeudamiento que va a tener, donde dice claramente vamos a tener que ajustar y hay una convergencia fiscal que se está dando. Porque ¿qué hubiésemos esperado también, verdad? Hoy estamos hablando de un aumento dentro de los programas presupuestarios de programas sociales. Ahora, hay un sector que viene también creciendo en los últimos 10, 12 años, que es el sector de la infraestructura, ¿verdad? Que también ha dejado resultados positivos en términos de lo que la economía requiere, ¿verdad? Pero todavía es insuficiente. O sea, Paraguay todavía tiene una brecha enorme sobre el tema de infraestructura, de rutas asfaltadas, de puentes, de acceso, de mayor competitividad, etcétera, ¿verdad? Pero ese presupuesto se sigue manteniendo. Y ese presupuesto está atado a la deuda, ¿verdad? Claro. Entonces, esas son cuestiones a veces que llevan también de que desde una decisión de economía, ¿verdad? De la política económica, tenga que tener una fuerza importante dentro de la discusión, dentro de un gabinete, ¿verdad? Entonces, los recortes se pueden seguir haciendo. De hecho, yo creo que hay todavía espacio para seguir recortando, ¿verdad? Pero son esos recortes muy micro, muy quirúrgicos que hay que ir a hacer en el presupuesto, como esto que estoy mencionando, ¿verdad? Respecto a cómo estás comprando esto, en qué momento estás comprando. O, por ejemplo, ¿cuándo le vas a pagar? Porque si le pagas después de un par de meses, lógicamente en el precio te van a incorporar ese costo financiero. Entonces, ese tipo de situaciones también hace que vos puedas, digamos, ir de alguna manera achicando ese mal gasto. Claro, y después también, hay que decirlo, seguramente hay un montón de gente que tiene todavía muy poca productividad, para decir de alguna forma, ¿verdad? Claro. Entonces, ya está en una, o está en una edad muy temprana o muy avanzada que tiene muy pocas posibilidades que te dé un servicio como la gente, ¿verdad? Entonces, y vos lamentablemente estás teniendo esa fijación de salarios ahí, ¿verdad? Entonces, dentro de salario es muy difícil a no ser que saque gente, ¿verdad? A no ser que saque gente. A no ser que saque gente, ¿verdad? Y esa es una decisión también fuerte. Me parece que por donde vamos y me parece que es importante que este gobierno pueda empujar más rápidamente es el tema de la ley del servicio civil. Me parece que ahí está una clave elemental sobre esto para los próximos años, sobre todo. Y no incorporar más personas. O si que se incorporen con determinado tipo de perfiles, ¿verdad? Claro. Gente que sea realmente productiva. Que también contempla la ley de servicio civil, ¿verdad? Exactamente, y que pueda tener un plan de carrera y que a un cierto tiempo pueda salir también, ¿verdad? Porque pero además, acá se mencionó el hecho de los procesos. Eso que creo que entre Dani y Richard lo estaban mencionando, aquello de mirar dónde estábamos y dónde estamos ahora, ¿verdad? Y ver un poco no solamente los episodios de una serie, sino que ver toda la serie completa. Si uno mira el proceso que se está construyendo por un grupúsculo casi de la oposición y los medios de comunicación, algunos grupos de medios y también algunos que otros intereses muy importantes, poderosos la mayoría de ellos, se ha tiroteado cada una de las iniciativas del Poder Ejecutivo. Todas. Ustedes mencionaron la de NIT, fue una de ellas. Iba a ser nomás se acababa el país, teníamos que cerrar la persiana y dejarnos todo ya de jugar. Así como ese fue el servicio civil, así como este fue el presupuesto, fue un episodio más. Si uno mira, y todo es porque lo que en realidad la visión esa de corto plazo de pensar en las próximas elecciones en el 2028. Porque si yo le doy, y acá complemento un poco lo que decía Dani, un presupuesto como este con mirada social, ¿cómo yo le atajo al Partido Colorado en el 2028?
Ay, pero siempre se... Pero- Entiendo que se miran la... Pero hay que esperar un ratito también para... Pero vos pensás que piensa la oposición ahora, Carmiña. No, sí, No, yo sé, pero bueno, esto da para seguir hablando, pero me tengo que ir a la pausa porque tenemos que seguir hablando de otros temas, así que una pequeña pausa aquí en 12.8 y ya volvemos. Continuamos en 12.8. Yo no me escucho muy bien. Hola, ahí está. Súper bien. Muy bien, continuamos en 12.8 y tenemos que ir a un enlace en exteriores porque el día de mañana se va a llevar a cabo aquí en nuestro país un congreso antisecuestro. Y si usted, doña Petrona, nunca ha escuchado hablar de esto, le doy más información antes de nuestro enlace. Es el 13º Congreso Internacional de Lucha contra el Secuestro y la Extorsión. Y para más información, ¿quién mejor que el comisario principal Nimio Cardoso, jefe del Departamento Antisecuestro y Extorsión, para darnos bien, más detalle? ¿Qué tal, comisario? Buenas noches y gracias por atendernos. Sí, ¿cómo estás, Carminia? Un saludo a vos, a la audiencia. Muchas gracias por el apoyo que nos estás dando. Mira, en nombre del director del comisario César Luis Pérez Marecos, el director de Antisecuestro y Antiterrorismo de la Policía Nacional, estamos reunidos acá con los compañeros de la Policía Nacional de España, la BKA de Alemania, la Guardia Civil de España y los compañeros de la Policía de Jamaica, entre algunos de los tantos que van a estar participando el día de mañana en la cumbre, la 13ª cumbre de antisecuestro y antiextorsión, donde vamos a estar viendo muchos temas muy interesantes que van a ser realmente, o son temas muy nuevos para Paraguay y para la región. Vamos a tener disertantes de primer nivel desde Suiza, como te digo, España, Chile, también Paraguay va a estar exponiendo. Y bueno, antes que nada, decirle de que es un esfuerzo muy grande que está haciendo el Estado paraguayo, el gobierno, en organizar esta cumbre, primera vez en la historia en Paraguay. Por primera vez, tantos policías del mundo que luchan contra el secuestro y la extorsión van a estar reuniendo, haciendo un estanque de pensamiento para poder quitar unas conclusiones el día viernes, que también vamos a estar compartiendo con ustedes. No sé, Carminia, si necesitas hacerle una pregunta a alguno de los compañeros aquí. Primero tenemos consultas para usted, comisario. Contarle a la ciudadanía, antes que nada, agradecerle que está haciendo de cronista, más allá de que es el comisario, el jefe de antisecuestro, ¿verdad? Pero nos está haciendo de cronista también. Muchísimas gracias por eso. Contarle a la gente que es el CIPSE, la Comunidad Internacional Policial contra el Secuestro y la Extorsión. Esto se fundó en el año 2010 y justamente, como decía usted, que conforman varios países, y también muy interesante que se haga por primera vez en nuestro país, en conformidad, como usted decía, hoy creo que es un cóctel de bienvenida. Esto arranca mañana, y para poder saber cuáles son los temas, si bien es una cumbre antisecuestro, obviamente el tema principal debe ser el secuestro y la extorsión, pero cómo comparten información, se ve también que tecnologías incorporar, porque si bien en nuestro país se viene haciendo un muy buen trabajo, más allá de, bueno, estas personas que todavía no aparecen, pero de parte de usted que siempre hace un muy buen trabajo, ¿cuál es la información que se comparten con todos estos policías también? Sí, van a haber muchos temas nuevos, por ejemplo, el tema de las nuevas técnicas de investigación con inteligencia artificial. También vamos a hacer un poco de todo lo que sean las criptomonedas y utilización de criptomonedas en el pago de las extorsiones o los casos de secuestro, la vinculación del narcotráfico con lo que es el secuestro hoy día, ¿verdad? O sea, temas en donde cada país tiene una experiencia diferente, y que lo que queremos hacer es, como te dije, ese estanque de pensamiento para que podamos valernos la experiencia de todos los compañeros de todos los países que están participando ahora, ¿verdad? Y sobre todas las cosas que Paraguay
tiene la Secretaría Ejecutiva por este año y el año que viene, así que ya nos adelantamos para hacer este año la cumbre y el año que viene vamos a ver cuál de los compañeros decide llevar la Secretaría Ejecutiva, Carminia, y prometo no enviar la factura por ser cronista de tu programa hoy. De alguna forma se va a pagar eso, sin problema, comisario. En relación justamente a la experiencia que se puedan ver en estos dos hechos delictivos muy graves, como la extorsión que se ha visto mucho en nuestro país en los últimos años, y por supuesto también el secuestro, que bueno, tantas familias enlutó en nuestro país y tantas familias siguen esperando a 5 específicamente. ¿Cuál es la experiencia que se puede recoger en los otros países y cuál es, digamos, una suerte de aporte, entre comillas, que puede hacer el Paraguay, Nimio? Muchas. Yo creo que en cuanto a lo que nosotros podemos aprender, tenemos experiencia, como te dije, de países de Europa, de Colombia, que son 2 países. O sea, Colombia, por ejemplo, tiene muchísima experiencia. Están también los hombres gaulas, que son considerados una de las policías con más casuística en el mundo en cuanto al rescate de secuestrados y de las nuevas tendencias de investigación que se tiene, ¿verdad? Y recordar que ellos tienen la primera y hasta ahora única escuela antisecuestro y antiextorsión en el mundo, certificado por ministerios y certificados por normas técnicas internacionales. Así que también ellos van a ayudarnos mucho y saber que nosotros en el DAS tenemos un 90% de la doctrina de los gaulas, y eso hizo de que nuestros hombres puedan tener una visión importante en cuanto a las técnicas investigativas que se utilizan hoy día. Comisario, ya que está ahí con otros comisarios, policías antisecuestros, si es que nos puede presentar a cada uno de qué país vienen también y bueno, su experiencia o qué pretenden sacar de esta experiencia, o si vienen por primera vez también a Paraguay. Claro, Vamos, sin dale, bien, problema. ya, Acá te paso cronista. con Javier, con Cata. Sí, bueno, entonces hacemos bien el director, mi comisario César Pérez, y si después le puede presentar a Javier. Entonces le paso después la... Sí, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este importante evento. Estamos realmente muy felices de poder reunirnos con colegas de distintas partes del mundo. Antes estábamos teniendo una charla previa amena, intercambiando ya de entrada opiniones, casos. Entonces estamos cruzando datos pero muy interesantes que creo que va a ser la constante en estos 2 días de actividad de intercambio de información. ¿Nos pueden presentar? A ver, sí, lo pueden ir presentando. Le presento al ¿Te puedes presentar, Javier? Soy el inspector jefe de la Policía Nacional de España, responsable de la sección de secuestro y extorsiones y responsable de los negociadores. Para nosotros es un orgullo participar en este tipo de encuentros y más con nuestros hermanos de Paraguay, en el cual tenemos unos vínculos históricos, culturales y sobre todo profesionales, en el cual todos estamos a una en la lucha contra el secuestro y la extorsión. Y estos foros internacionales son los más propicios para ese intercambio, esa formación, esa capacitación, para que podamos adelantarnos o poder luchar contra el crimen organizado que lleva este tipo de eventos. Muy bien. A ver. Buenas tardes, mi nombre es Catalina Valencia Molina, de la BKA Alemania. Soy de la Policía Criminal Federal y trabajo en el Departamento de Antisecuestros. Para mí, como investigadora de un departamento que trabajamos secuestros de alemanes en el extranjero, es muy importante este congreso para hacer las conexiones con todos los aquí en América del Sur. Qué capa, ¿eh? Perfecto, Perfecto, castellano. Buenas tardes. Soy la teniente Alejandra de la Guardia Civil, perteneciente a la Unidad Central Operativa en el grupo de la sección de homicidios, secuestros y extorsiones. Y bueno, sí que es una gran oportunidad, como han dicho también mis compañeros, el poder participar en el 13º encuentro en este congreso para compartir con los compañeros de otras nacionalidades distintas experiencias, así como, bueno, gracias a estos días que vamos a compartir, el ver distintos puntos de vista y actualizaciones en comparación con este ámbito delictivo. Interesante. Buenas tardes, soy la teniente Cristina Ruiz, igualmente como mi compañera Guardia Civil en España, y estoy destinada en la sección de homicidios, desaparecidos y fugados de la justicia de la unidad técnica.
Igualmente es un completo honor estar aquí con mis compañeros y compartir diferentes experiencias y diferentes maneras de investigar pues, este tipo de secuestros y extorsiones, y al final poder aplicarlas también en nuestro país en el caso en el que se diera con tanta asiduidad. Y nada, y que es un honor. A ver. Can you please present yourself and tell us why this event is important for your police? Okay, good evening, everyone. Buenas noches. My name is Anthony McLaughlin. I'm the Assistant Commissioner of Police. Su nombre es Anthony McCorgin. Él es comisionado del jefe de policía de Jamaica. Right, I'm here with my two colleagues from the Counterterrorism and Organized Crime Branch. Está aquí con sus dos colegas que trabajan en la unidad contra el crimen organizado. That is a branch within the National Police Force. That is the Jamaica Constabulary Force. Que actualmente es una rama que se divide y que parte de la Policía Nacional de Jamaica. Right. That branch deals with kidnapping and extortion. Y esta rama también está íntimamente ligada con todo lo que es la lucha contra la extorsión y el secuestro. And while we do not have a very active extortion activity in Jamaica, but we have a very extensive kidnapping rather. We do not have very active kidnapping cases, but we have a very active extortion activity in Jamaica. Thank you. Lo que está mencionando es que en Jamaica, si bien no existe una alta actividad relacionada al secuestro, sí hay una alta actividad relacionada a la extorsión que también se relaciona con lo que pasa aquí en Paraguay. Muy bien. Comisario Nimio, no sé si me escucha. A number of gangs in Jamaica, and extortion is one of the means by which the gang use to finance their activities. We have to cut it out. Okay. So, le agradecemos. Muchas gracias. Sí, Carminia, ¿estamos aquí? Sí, para los jamaiquinos, mira, me llama la atención porque hay una frase en Jamaica, Jamaica no problem, llaman y de verdad me llama la atención que tengan más casos de kidnapping, de secuestro que de extorsión, pero bueno, de eso se trata. Te paso para que le repitas, ahí el retorno le paso. Ahí te paso, Carminia, el retorno para que le puedas. Nice to meet you. Te quiere comentar. Nice to meet you. Sí, voy a hacer bien, vaya cronista. Todavía no tiene. Ahí te escuchaba, Carminia. Hi, my name is Carmiña. I thought that Jamaica was Jamaica, no problem. Yeah, man, but listening to you is really is a surprise for me to know that you have cases of kidnapping, not so much of extortions. No, it's the other way around. We have it's the other way more around. extortion Okay. than kidnapping, so that was my mistake. So it's not really Jamaica, no know problem. that, It depends of the... Yes, Jamaica, no problem. Okay, thank you so much. Bueno, le estaba consultando lo mismo. Comisario. Estamos dando más espacio que el resto. Comisario, por último para... Seamos objetivos en el tiempo. Por último, para no sacarle más tiempo y dejarles, bueno, disfrutar también del cóctel de bienvenida. En algún momento ustedes se ponen a charlar así, a decir, ¿quién rescató más personas? Yo tengo tanto, así tipo una especie de quién tiene más rescates. Yo creo que después de la 13ª Copa hacemos el rating de quién tiene más casos de secuestros resueltos. Eso seguro. Interesante. Y el viernes ni qué decir. Por último ya, para dejar pasar, para sacar todos los rumores. Este rumor que surge de que usted supuestamente quiere irse por ahí, es mentira esto, comisario, ¿verdad? Porque nadie lo quiere perder, obviamente, desde el Departamento de Secuestros y Extorsión de la Policía. No, Carminia, de eso vamos a hablar. Yo creo que ahora lo que queremos es acá con el director enfocarnos 100% que este congreso salga de la mejor manera y estamos enfocados en esto. Yo creo que el viernes después de repente vamos a hablar. Yo te prometo que te llamo, ¿sí? Bueno, vamos a tener entonces la primicia nosotros, pero estamos todos... Como siempre. Le pedimos a la Virgen que se quede en su lugar, ¿eh? Gracias, Carminia. Gracias por el aguante. Comisario. En serio, Muchas gracias. Gracias por su tiempo y por hacernos de cronista también. Muchísimas gracias, muy amable. Ahí estaba el comisario Nimio Cardoso hablándonos de este 13º Congreso Internacional de Lucha contra el Secuestro y la Extorsión. Yo es la primera vez que escucho que esto se realiza y que es importante que se haga también por primera vez en nuestro país.
Así que ahí ya lo escucharon. No quiso Estamos decir hablando nada estamos hablando de países europeos también. Sí, Comentan España, que hay Alemania. países africanos. Bueno, la representación de Jamaica veíamos también, así que bueno. Jamaica, Representaciones de varios países, ¿verdad? Me llama la atención que, por ejemplo, España envía una importante delegación desde la Guardia Civil hasta, bueno, aspectos vinculados con la Policía Central o la Policía Nacional de España, ¿verdad? Así que interesante tener a todas estas experiencias que se tienen en el primer mundo, por ejemplo, y también esta región que son, bueno, cada vez más lastimosamente los hechos de extorsión y ni qué decirlo de secuestro, ¿verdad? Y eso que decía las criptomonedas, yo no sabía que ya se están utilizando también criptomonedas para pagar los rescates, porque eso no tiene trazabilidad. No es rastreable, pues. Y ahí ya y además, Carmiña, el evento en sí, o sea, la reunión en sí misma que nos comentaba el comisario Nimio, de alguna manera también nos referencia, ¿verdad? Porque uno dice, Paraguay es la sede y con toda la experiencia que se tiene en los últimos años, la mayoría de los casos resueltos de la mejor manera bueno, también todo lo que se puede aportar y aprender de otros países, ¿verdad? Totalmente. De igual forma no quiso confirmar el comisario Nimio sobre este rumor. Ese rumor, ¿verdad? Que está corriendo de que quiere ir a retiro. Sí. Parece que no. Yo creo que no. ¿Qué pasó? No, nada. Sí. Nada. ¿Qué información tenés vos? Nada. ¿Tenés? Nada. ¿Qué información tenés vos, Daniel? Yo no soy un A Daniel le estoy simple preguntando. invitado. ¿Qué información tenés, Daniel? No, vacaciones seguro se va, ¿verdad? En enero. ¿Pero tenés datos? Yo tengo entendido que se va a tomar unas vacaciones para volver y continuar en su cargo. Yo lo que sé es que no hay ninguna presentación de ningún documento oficialmente. No hay nada. Eso nomás tenés que decir. ¿Viste? Y ya está. Oficialmente por lo menos no hay nada. Ahora, muy bien. No sé si... Ya me voy a sentar otra vez. Me cansé de estar parada. Y para sentarme justamente nos vamos a la pausa. Después tenemos otro tema muy, pero muy importante que viene de la República Hermana de Argentina. Pausa y ya volvemos aquí en 12.8. El gobierno de Javier Milei, a través del vocero Manuel Adorni, propone que los extranjeros no residentes paguen por servicios educativos y de salud, alterando la gratuidad tradicional en estos servicios. Con más de 122.000 estudiantes extranjeros en universidades argentinas, estas medidas podrían disminuir la diversidad cultural en el ámbito académico y limitar el acceso a la educación superior. Esta iniciativa ha provocado toda clase de opiniones. Hay quienes denuncian las propuestas como absurdas, argumentando que contravienen el principio de igualdad en la educación, y quienes se posicionan a favor, argumentando que es una medida lógica y que ayudaría al financiamiento de las casas de estudio. Legalmente, cualquier cambio en la gratuidad de la educación universitaria necesita aprobación del Congreso argentino. Muy bien, esto lo daba a conocer ayer el vocero de Javier Milei, el presidente de Argentina, Adorni, donde muchos paraguayos extranjeros, por supuesto en Argentina, estaban como un poco asustados, pero chicos, tranquilos, esto es un proyecto de ley que tiene que pasar por el Congreso, y para que nos dé mucha más información sobre esto, estamos en comunicación vía Zoom con Elena Felip, embajadora paraguaya en Argentina. ¿Qué tal, embajadora? Buenas noches y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Carmiña? Buenas noches. Bueno, básicamente sé que tienen muy poco tiempo, embajadora, así que, como yo decía, es correctamente un proyecto de ley, tiene que pasar por el Congreso, pero básicamente, ¿a quiénes afectaría esta nueva ley, esta reforma migratoria que quiere imponer el gobierno de Javier Milei? Sí, efectivamente, como bien decías, eso es un proyecto de ley, tiene que contar con aprobación parlamentaria. De hecho, es un paquete de medidas de endurecimiento de exigencias migratorias, y entre las cuales también se incluye el pago del arancel para los extranjeros en el caso de educación, y también en el caso de recurrir a atención médica, es decir, en el caso de salud también, atención en materia de salud. Ahí, en nuestro caso, lo que podría decir con respecto al tema de educación, que habría que tener una reforma de la Ley de Educación Superior Argentina, porque de hecho que los extranjeros que estudian en la Argentina, incluyendo los paraguayos,
tienen que tener un documento nacional de identidad argentino, un DNI argentino. No pueden estudiar sin ese documento. Y ese documento le da una garantía de una residencia temporal o permanente en la Argentina. Por lo tanto, no habría ningún impacto, salvo que sí haya una decisión de reformar la Ley de Educación Superior de la Argentina y que sean otras las reglas, y nosotros hoy en este momento todavía no podemos decir cuáles son y cuáles son esas nuevas reglas también, y cómo se implementaría esa cuestión, porque de hecho no hemos tenido acceso al proyecto de ley. Solamente lo que tenemos y sobre lo que emitimos y podemos emitir una opinión es sobre el anuncio hecho por Manuel Adorni, el vocero presidencial, como bien vos indicabas. Lo clave, embajadora, creo que es que el hecho que hasta ahora no pasó una declaración, ¿verdad? O sea, me parece que eso es importante, darle un poco el marco referencial a la discusión, me parece. Que lo que tiene ahora en concreto es una declaración del vocero presidencial. No hay todavía un documento oficial ingresado al Congreso, todavía no se puede por eso medir, por ejemplo, los alcances, quiénes sí, quiénes no, cuánto nos va a afectar efectivamente, en la práctica cómo se daría, qué leyes van a tocar o modificar. Pues me parece también, como primera medida, transmitir un poco de tranquilidad también a los paraguayos, ¿verdad? Como primera instancia, me parece. Sí, claro, totalmente. Es un proyecto, hay algunos anuncios que dicen que que dan como por hecho de que es una medida que se va a implementar inmediatamente. Y no, este proyecto de ley va a ser objeto de discusión en el Congreso argentino, que de hecho entra en receso en enero. Habría que ver si la intención del gobierno es llamar a alguna reunión extraordinaria para tratar el tema durante el receso parlamentario, o se esperaría poder tratarlo recién en marzo, cuando vuelva el Congreso vuelva a conformarse e integrarse, ¿no? Pero lo que sí es cierto que en nuestro caso, si se mantienen las condiciones actuales, en el caso de educación no afectaría, y tampoco afectaría en materia de salud en el caso de los que tengan residencia en la Argentina, como decía, también temporal o en forma permanente. Además, en el caso sanitario sí hay una discusión que también empezó, que se refiere a las potestades que tiene el gobierno nacional argentino, porque como bien sabemos, el Estado argentino es un Estado federado y por lo tanto hay competencias que son exclusivas de las provincias argentinas. En el caso de salud, por ejemplo, sí hay 4 provincias que ya han implementado este sistema de cobro a los extranjeros en materia de salud, y estas son Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy. Y en el caso de Salta, sí, lo que sabemos también que ha afectado a los bolivianos, que muchos de ellos se hacían atender, que iban exclusivamente a Salta para tener alguna atención, especialmente en materia de cuando tenían problemas de salud de alta complejidad. Pero esas son el pronunciamiento, por ejemplo, en el caso del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, fue en el sentido de que la provincia de Buenos Aires no adoptaría ninguna medida al respecto. También en el momento para también eso que te decía, tranquilidad a los compatriotas. Sí. Hasta que nos hagamos papeles es totalmente un anuncio, hasta ahí. Es importante, fue un anuncio porque formó parte también de la campaña presidencial de Javier Milei, y por último también sería esto como un refrito también del gobierno de Carlos Menem. Cuando había una crisis económica hablaba también de esto en su momento, entonces capaz por eso ya hizo el anuncio, si bien el vocero presidencial, de unas cuantas reformas migratorias, no solamente en este caso, y no es solamente para los paraguayos, que la gente entienda muy bien, sería para cualquier extranjero, boliviano, peruano, australiano, lo que sea, no solamente para los paraguayos, porque se está entendiendo como que es una medida antiparaguaya y no va por ahí, sino que directamente son modificaciones que se dieron anuncio el día de ayer. Y por otro lado también se habla de que si algún extranjero comete algún delito sería ya expulsado directamente del país, entre otras cosas. Por último, de mi parte, embajadora, ¿tiene el número exacto de cuántos paraguayos están residiendo en Argentina?
Bueno, yo me baso más que en los números de la última encuesta hecha en la Argentina, que lanza un número de algo así como 522.000 paraguayos. Para mí el dato más fidedigno son la cantidad de paraguayos que tienen documento nacional de identidad argentino, que consta en los registros de la RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas de la Argentina, y que son un poco más de 900.000 paraguayos con documento nacional de identidad argentino. Y hay que saber también que la colectividad paraguaya en la Argentina es una colectividad que esté muy bien incorporada a la sociedad argentina, una colectividad que tiene un alto concepto en el sentido de que no es una colectividad conflictiva y más bien es una colectividad que trabaja arduamente, es muy trabajadora y ha contribuido mucho en todo lo que sea el progreso, especialmente de ciudades importantes como Buenos Aires, en donde de esos 900.000 estarían más o menos el 50% de los paraguayos. Nosotros en la Argentina, además de la embajada, tenemos un consulado general, tenemos un consulado en La Plata y un consulado en La Matanza, eso es decir, solamente en Buenos Aires, y además de 7 consulados en diferentes provincias argentinas. Estos consulados generalmente trabajan justamente en poner en que los paraguayos tengan su documentación en regla para poder estar de manera regular en la República Argentina. Y creo que en ese sentido el impacto más bien que se tendrán son de aquellos paraguayos que, por ejemplo, cruzan la frontera para hacerse atender en la Argentina, siempre y cuando a las provincias adopten estas medidas, porque en el caso de la provincia de Formosa no hemos escuchado ningún pronunciamiento en este sentido, ¿verdad? De la intención de establecer ningún arancel en materia sanitaria. Entonces, sí, lo que quisiera es justamente lo que ustedes indicaban, dar tranquilidad, veamos un proceso que se inicia, es un debate que va a tener lugar a nivel político y también dentro de la sociedad argentina, así que por este momento me parece que es muy preliminar pronunciarnos de alguna forma muy determinada solamente a través de los anuncios realizados. Por eso es importante hablar directamente con usted, embajadora, para la aclaración. Daniel, ¿vos tenés una consulta? No, ninguna. No, bastante tranquilizador la entrevista. Sí, le agradecemos muchísimo por su tiempo, embajadora, y será hasta más adelante si es que después se tienen más detalles de este proyecto de ley. Asimismo, cuando tengamos, nosotros vamos a estar haciendo el seguimiento correspondiente al desarrollo del tema, así que, bueno, a las órdenes y muchas gracias. No, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Igualmente. Elena Felipe, embajadora paraguaya en Argentina, dándonos algunos detalles, porque si bien, como decía ella misma, no tienen acceso a este proyecto de ley, solamente lo que anunciaba el día de ayer el vocero de Javier Milei, Manuel Adorni. ¿Cambió, Daniel, digamos, la balanza al respecto de las remesas en su momento, verdad? Sí. No es más lo que es Buenos Aires, Argentina, lo que es. Sí, sobre todo porque... Ahora es mucho España, digamos, ¿verdad? Sí, mucho, pero sobre todo porque Argentina siempre fue una remesa safral, digamos. ¿Cómo eso, Y... Háblame en cristiano. Muchos de nuestros compatriotas que migraban desde el interior del país, que está vinculado también con el tema agrícola, ¿verdad? Entonces, cuando efectivamente la actividad agrícola aquí en Paraguay era activa, estaban acá, y cuando terminaba ellos cruzaban la frontera, digamos, para... Eso se fue cambiando, ¿verdad? Eso fue cambiando también, pero también mucho de la situación argentina del último periodo, donde hubo mucha crisis también. Yo, por una cuestión de experiencia propia, digo, este tema creo que los números en Argentina no se están haciendo correctamente, a lo mejor, porque en estricto rigor, hoy Argentina es uno de los países de mayor migración estudiantil que hay de América Latina, por los niveles educativos que tienen sus universidades, que son muy buenas, y sin embargo, los mayores captadores son las universidades privadas. Obviamente la UBA dejó de... Claro, o sea, siguen siendo, obviamente, siguen captando la atención de los latinoamericanos, pero lo que ocurre es que también las universidades privadas, porque no tienen
el examen de ingreso que tienen las universidades requeridas. Claro. nacionales, pueden acceder. Obviamente tiene un costo importante. Por eso decía yo, habría que hacer ese análisis financiero, decir, a ver, espera un poquito, está bien, desde el fisco argentino se le está financiando a un extranjero, pero ¿cuántos extranjeros están viniendo a pagar una cuota, digamos, a una entidad privada? Entonces, en el caso de salud sí quizás sea diferente, porque ahí sí hay un importante gasto público y de gente que está siendo atendida. Pero no sé cuántos fuera de los países limítrofes. Eso salud sí, no. de primera. Eso sí, con respecto a los paraguayos residentes en Argentina, hoy lo escuché a uno de los representantes de la comunidad paraguaya diciendo que paraguayos residentes obviamente le está afectando la situación económica, que las remesas, como decía Felipe, no alcanzan para enviar ya a las familias paraguayas, que les afecta la situación económica, que no consiguen trabajo. Y esto también es importante para que el gobierno actual, el presidente, el gobierno, tengan en cuenta esto. Porque yo recuerdo, si no me equivoco, el presidente Santiago Peña fue varias veces a Buenos Aires, a La Matanza, a varias villas, incluso donde residen ya paraguayos de escasos recursos, a decirles, nosotros queremos que los paraguayos vuelvan a su país. Y sería genial, obviamente, si hay paraguayos pasando hambre, pasando problemas económicos en Argentina, y sobre todo si es que ahora se quiere implementar esto, ¿por qué no ver la forma de traerlos nuevamente aquí a su país? Si alguien se fue de su país es porque no la estaba pasando bien acá económicamente, y si no la está pasando bien en otro país, sería genial que lo puedan traer acá. No sé. Sí, hoy Argentina, para entender un poco, hoy Argentina es un país caro. Argentina más allá del peso devaluado. Exactamente. Hoy el vivir en Argentina está siendo cada vez más caro, pero los salarios nos estaban acompañando. Entonces, para el trabajador como el paraguayo que está ahí, que vive seguramente de un sueldo fijo muy bajo o de la changa, porque hay gran parte de nuestros compatriotas están en servicios, en oficios, digamos, que es en el día a día. Entonces, esos son los que están sufriendo de alguna manera esta situación de encarecimiento de la economía argentina, ¿verdad? Que seguramente va a seguir llevando por un par de meses más, ¿verdad? Hasta que efectivamente ellos encuentren un equilibrio, ¿verdad? Pero seguramente van a haber meses muy crudos todavía, porque el encarecimiento de la economía en Argentina va a seguir estando fuerte. Y los alquileres en dólares. Sí, bueno. Los alquileres en dólares que yo de repente te dicen, no se puede, sí se puede, pero si uno se va a vivir, qué sé yo, hay alquileres temporales de 3 meses en dólares. Es impagable. En Buenos Aires, hasta en el barrio, hasta allá en la zona más, no sé, ponerle, ni siquiera zona norte, te digo, allá. En la periferia. No muy lindo. Sí, no, y de vuelta, por experiencia, mi hija estaba estudiando allá y mi hermana vive allá, por eso te y digo el costo, esto que mencionaba, el tema del alquiler es uno de los temas centrales. De hecho, hay toda una ley de alquileres que hace un par de meses que es de muy difícil aplicación, porque lo que finalmente terminan haciendo es decir, no, yo te cobro por atrás y lo terminas haciendo en dólares, ¿verdad? Y es un mercado enorme, ¿verdad? Que funciona y que funciona de esa manera, ¿verdad? Pero que lo que está haciendo también hoy es encareciendo cada vez más el vivir en Buenos Aires, ¿verdad? En capital, ¿verdad? Sí, un fin de semana te sale, ya no es más como antes, ahí vamos un fin de semana a Buenos Aires, ahora te sale bastante caro, ¿eh? Pero bueno, sigue siendo muy linda esa ciudad, así que cuídenla. Buenos Aires, ojalá haga algo este presidente para que, bueno. Vamos a nuestra sección También es Noticia. Esto también es noticia, que es una de las preferidas de nuestros televidentes. La ANDE lanzó la campaña Consumo Inteligente para ahorrar hasta 15%. Para ustedes que dicen, Dios mío, ya viene ahorrar en enero, me va a venir no sé cuánto la ANDE. Muy bien, esto es lo que lanzó la ANDE. Les voy a explicar un chiquitito, no sé si ustedes tienen... ¿Cómo funciona eso? Conocimiento. Adelante. Hay Richard. franjas horarias. Sí, ¿querés que te explique? La tarifa ¿Cuánto te inferior. viene tu tarifa de la ANDE? Y poco, ¿Cuánto? pesadito. ¿Pero y cuánto? ¿Puedes decir? Si tenés familia, tenés hija, tenés... Sí, tengo. Bueno, ¿cuánto pagas? 600 por ahí. Poco es. Bueno, en fin,
Si querés ahorrar y usar este consumo inteligente, ¿Cómo lo que es? es así. Sería por horarios. Este planteamiento, obviamente, de utilizar acondicionadores de aire, planchas. La plancha, pico, consume tanto energía. Consume ¿Quién mucho. plancha hoy en día? Nadie más plancha. Se ¿Se usa plancha? mucho. ¿Qué Ahora se usa la crees? cosa esa No que idea. tiene Vaporizador, vapor, EPA. Vaporizadores. Doña bueno, Petrona, vos que planchás entonces, electrodomésticos en los horarios ubicados fuera del pico de carga, se va a aplicar una tarifa menor. Las tarifas más bajas son en estos horarios: de lunes a sábado, de 0 a 12, de 16 a 18 y de 22 a 0. Y los domingos, las 24 horas. En estos horarios el consumo es menor y se establecen las tarifas diferenciadas para esos horarios. Entonces ahí te podés permitir un ahorro entre el 5 y el 15% en tu facturación mensual. Yo no entendí. Lo que te está pidiendo la ANDE es que bajes tu consumo. Si hay cosas que vos puedes hacer en esos horarios y no entre las 12 y las 4 de la tarde y las 6 de la tarde y las 10 de la noche, en ese Espera. horario no lo hagas. O sea que tu aire para dormir a las 12 de la noche va a prender. No. No, después de las 10. Después de las 10 te dice. Los horarios centrales, O sea, es que donde... no entiendo eso. ¿Qué es lo que no entendés? Porque dice de 0 a 12, Sí, esa es la tarifa baja, donde De- no hay pico de consumo. de 16 a 18 y tu siesta te moría de calor. Y eso es lo que tratan de, para que justamente Para que no alcance duerma la gente energía. la siesta. Los Porque perros no, únicos que es llegan un allá más problema de cortes. distribución nomás, Carmiña. Por eso es el Y de 22 Los perros a únicos 0. que llegan allá más cortes. Eso nomás es un problema. Pero acuérdate que también hay un Entiendo. tema de horarios pico del precio de la energía. Sí. ¿Cómo eso? O sea, Sí, sí. y que hay franjas Sobre horarias todo que se aplica para Brasil, ¿verdad? para Brasil, ¿verdad? O sea, y Tenemos el dos. tema de la compra, ¿verdad? O sea, hay momentos del día donde el consumo es superior a la media, por decir, ¿verdad? Ajá. Y en esos momentos el precio de la energía tiene un precio obviamente Es más mayor. caro que en los otros es horarios. mayor, ¿verdad? Entonces, y en otros momentos del día, donde ya no estamos, este es un horario pico, por ejemplo, ¿verdad? Todavía, hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche, es Sí. un horario pico, O sea ¿verdad? que tienen que ver el programa sin aire. No, No, un horario pico es porque están usando mucha energía, este se Sí. está usando mucha energía en este momento, ¿verdad? Entonces ahí es donde Y vos estás pagando una tarifa acorde a ese Sí, uso. ¿verdad? Exactamente. Entonces lo que te está planteando es decir, en aquellos momentos donde la tarifa tiene cierto Bien. precio, tenés que usar menos. Bueno. Eso es lo que te está diciendo. Me dicen acá. ¿A quién es Me dicen acá, aplicable? me gusta el economista, dice. ¿Quién ¿En dice? qué sentido? Y un televidente. Está bueno que plantean Mi esposa está viendo. manera Eh, Mi sencilla. esposa dice. te envió ya el mensaje. Bueno, ¿a quién es aplicable esto? Porque no es para cualquiera. No, y también. aparte otra cosa, hay un tema, el tema es que vamos a entrar en un periodo donde normalmente las facturas empiezan a crecer por el uso intensivo de, sobre todo el tema de refrigeración, ¿verdad? Correcto. Y se usa 24 horas el aire, ¿verdad? Entonces, lo que está planteando es, bueno, usa menos aire en algunos determinados momentos del día, con lo cual vas a ahorrar de alguna manera, cierta manera, tu factura. Bueno, acá, después voy a leer el que paga justamente el servicio que está mandando mensaje, pero esto es para quienes pueden aplicar a esto. Ujú. Categorías residenciales, industriales y gubernamentales para clientes abastecidos en baja y media tensión con hasta 150 kilowatts de potencia. Como Pio ¿Y qué es lo que es esto? ¿Quién sabe que siento, cómo yo Bueno, sé si si soy... regularmente comparás tu factura, ahí vos ves qué cantidad de Ay, qué kilowatts complicado, son lo de utilizaste la banda al mes. final. Y ahí Bueno. ves cuánto te puede salir, ¿verdad? Acá, Hay gente que hace eso. bendición Dani que no es... seguro hace eso. Suelo. ¿Sí? Bueno, acá el que Cabellera paga la vale ANDE eso. dice, lo del aire es difícil de negociar, pero si planchás o utilizabas tu horno o cosas así de tarde, te va a ser más barato utilizarlos de mañana. Correcto. Ah, viste. No sé cómo van a hacer las lavanderías. Ejemplo, de tarde-noche mejor no las planchar ni tintorerías, por ejemplo, utilizar ¿cómo van a horno. hacer? ¿Verdad que vos utilizas tu horno? De tarde-noche no planches ni utilices tu horno. Hacelo de mañana. O entre las 4 y las 6 de la ¿Cómo tarde. hacer la Claro. despensa, por ejemplo, cuando tienen... Tenés un horario en la bicicleta y tarde, eso? tarde todavía, Bueno, de pero 4 a 6. probablemente esas Sigue siendo complicado, ¿verdad? las lavanderías, los comercios están dentro de otra franja, ya no son residenciales. Acá hay industriales. puede ser. Pueden ser Industriales. comerciales o Puede ser, industriales. que ya tienen una tarifa. Y que tienen otro tipo de tarifa. Y no es así nomás, señora, la vida. Se tienen que ir a hacer la solicitud del servicio de forma presencial o
pueden hacerlo a través de la Encima. página web. Sí, página web. La solicitud del servicio se llena un formulario con su número de NIS, cuenta corriente catastral, cliquear en la opción cambio de categoría por tramos horarios. A partir de ahí, verá que no es así nomás, se genera un número de solicitud con el que se podrá hacer seguimiento al pedido. Y problema, demasiado problema. Pero si te O sea, querés planchar. ahorrar 5%, 15%, hace esto. Podés planchar Mañana las todo 3, a la ande. Podés planchar a las 3 de la mañana. ¿No? Pero ¿quién? Nadie más Ya plancha. ahora me levanto, me lo hago yo. La ropa, sacás del secarropa y Hay doblás muchísima ya gente que calentito. No, no. ¿Sabes lo que hacen los perros, por ejemplo? Es sí. el tema, la lavarropa y secarropa. Sí, sacá calentito Ponen del a la secarropa. noche y dejan o sea, y se van a dormir pues. No, Y después cuelgan y en media no, hora porque ya está estás secado. alcarruado. No, Sacá pero ahí por lo menos tu ya hace la ropa noche, pues. calentita del secarropa y ahí doblás y ya no tenés que planchar. Sí, pero lo que te digo nomás que usabas a la noche. Que usan por ejemplo, camisa, no sé. esas dos, son electrodomésticos. Secarropa y la ropa podés dejar funcionando y chau, te Pero, vas. pero está bueno como una propuesta que tiene el usuario de poder elegir eventualmente. Bueno, Está como bueno que decía entendemos. Daniel, ¿El que o sea, entendió? hay gente que va a prender su aire, ponerle todo el día, pero puede hacer otras cosas que consumen mucho, como planchar, por ejemplo. Porque hay mucha gente que plancha. Yo quiero saber si la gente sigue planchando. Yo plancho, por ejemplo. ¿Vos? Sí, ¿Vos? mi camisa. Tu camisa. Sí, Acá sí, te sí. planchan la camisa. No, no, mentira. no. No hay que Sí, ya, mentir a la pero gente, vamos, yo plancho. ¿Vos planchás? Sí, voy a mentir a la gente, Richard. Ahora, ¿sabes? El otro día Vos compré sabés ese que- Ay, ahora los tres el son vaporizador y guapos. me solucionó la vida. Guapos que planchan, mentira. a veces. Nadie plancha, Compré nadie un más. Muerta vaporizador, la en serio plancha. te digo. Ay, pero eso no es más planchar. Pero muerta es como la plancha. planchar. No es planchar. Planchar es planchar. Ponés El vaporizador tenés vos, ¿eh? Tu Claro, mesa de pero- planchar, enchufás tu plancha, Buenísimo, ponés tu ¿eh? cosito. En realidad el pro es así tipo todo así, la vieja plancha, o sea, Claro. La de metal. Eso ¿Viste la de es metal? planchar. la que tenía carbona. La que tenía carbono. No, pero esa era la planchar. más económica, por No, cierto. pero eso es planchar. El carbón planchar. era baratísimo. Mi Eso abuela tenía. Es muy de snob comprarte ese. ¿Vale? Es un ¿Qué es? snob. Ah, Snob. vos lo que sos eso. Snob. Y sí, comprar el ese. Ese no usamos nosotros en la Yo no marca. te- Es muy Bueno. práctico. Bueno, muy muy práctico. bien. y ¿Tenemos más uno barato. más? ¿Una noticia Ya no más? vamos. ¿Ya no? Ya no, Ya se tenemos nos que fue ir. la productora. Bueno, muy bien. Nos fue Muchas ya. cosas aprendimos el día de hoy. Ahí está. Aprendimos el día de hoy, así que doña Petrona, mañana haga fila en la AMDE si se quiere anotar a el consumo. O váyase o plancha a las 3 de la mañana, ¿verdad? Todo el mundo ya. Bueno, perdón. Muchas gracias, Daniel, como siempre, un placer. El economista que nos habla en castellano. Gracias, Felipe. Gracias, Muchas gracias Elida, también. gracias, Carmina. Y gracias también a Richard Un Moreira. gusto como siempre. Los esperamos siempre y será hasta mañana a las 19 horas por Gen 12.8. Adiós.